Paz de Cristo. Buenas tardes a nuestras amigas. Otra vez es jueves, 5 de la tarde en Medellín y estamos aquí en un cafecito para el alma. Nos sentimos muy contentas porque el Señor ha estado haciendo cosas muy buenas y nos damos cuenta de que Dios está haciendo cosas buenas porque ustedes nos escriben, nos mandan mensajes a la página de Cafecito para el Alma, nos han estado contando lo que el Señor ha estado haciendo con ustedes, con sus familias, a las bendiciones que Dios ha estado repartiendo sobre cada uno de ustedes y nos sentimos muy bien de que sea la presencia de Dios la que ha estado obrando. La semana pasada estuvimos hablando sobre un tema del secreto de Dios o sobre qué sucede en lo secreto con Dios, y hoy vamos a hablar la segunda parte, sí, pero yo sé que algunas de ustedes nos han estado exponiendo la necesidad de la oración, de que se les hable un poquito más sobre esto y quisimos darle la continuación, y la segunda parte sería ¿por qué algunas oraciones no son contestadas? Entonces, si usted ha estado orando por algo y no ha tenido respuesta de parte de Dios, queremos decirle que hoy es un buen día para que usted aprenda cómo tener oraciones eficaces, que sean respondidas de parte de Dios para su vida, para su familia, para la necesidad que usted está teniendo. Así que, Yadira, ¿quiénes nos están acompañando ahora? Bueno, buenas tardes, Paz de Cristo, hermanas. Hoy queremos saludar a Alice Sánchez, al hermano Wilfredo Reyes, la hermana María Díaz, que está conectada con nosotros, Dios te bendiga, la hermana Joana Arboleda, Zuleika García también está conectada con nosotras en esta tarde, a nuestras hermanas de Aún de Pie, a la hermana Angie Velázquez, que ella es la que dirige Aún de Pie en el sur de California. Dios te bendiga, Angie. Bueno, le enviamos un abrazo desde Colombia. También tenemos a la hermana Rosario Benítez, la hermana Angie Fabián también está conectada con nosotros. Desde San Diego también la hermana Angie. La hermana Alicia García también está conectada con nosotros esta tarde. También veo por acá a María Eugenia Zapata. Desde Bello, Dios la bendiga. Tenemos también por acá conectado con nosotros a Tomás. También queremos saludarte. Griselda Cruz, Julia María Patón, ella nos saluda desde España. Tenemos conectada a la hermana Ile Palacio, te mandamos un abrazo bien fuerte. A la hermana Carolina Ceballos, también la tenemos por acá, Dios te bendiga. La hermana Cecilia Luna, la hermana Karina Razo también está conectada. Amén, Dios las bendiga. También tenemos a Gabriela Chapayala, Sandra Largo, a Lupita, que Dios te bendiga, prima. Veo que te conectas y me da mucho gusto. Seguimos orando por ustedes, por su familia, la petición que nos pusieron. También nuestra hermana Edilce Padiernas, Sari Cuevas. Tenemos a Rosario Benítez. También tenemos a la hermana Marta Piceno, a la hermana Ceci Quinn desde Sacramento, California. Ok, Dios las bendiga. Tenemos a la hermana Dalia Díaz. Tenemos también por acá conectada con nosotras a Sandra Largo, ella se conecta desde Warning. Tenemos a Janet Duarte conectada en esta tarde. También tenemos a la hermana Oralia Alvarado, Malú Ontiveros, María Díaz. También tenemos a Sari Cuevas. Tenemos por acá a Malu Ontiveros, bueno, ya la había saludado. Malú y María Díaz, ellas son de Concordia, un lugar que atesoramos mucho en el corazón. Que el Señor las bendiga. Listo, tenemos por acá a la hermana Eva Lorena Torres, también a Melanie Martínez Brito. La hermana se conecta desde Cartagena. Le enviamos un saludo a todas nuestras hermanas en Cartagena, les extrañamos, esperamos ir por allá a comer alegrías. Nos encantaron las alegrías. Sí. Bueno, hermanas, quiero invitarlas a que compartan el cafecito en sus muros, con sus amigas, con toda mujer que necesite en esta tarde una palabra de parte del Señor, que necesita fortalecerse en oración. Entonces les hacemos esa invitación. Mientras que ustedes lo comparten, la hermana quiere compartirles una invitación que tenemos para mañana viernes y el sábado. Hermana Marta, ¿de qué se trata? Tenemos un retiro de parejas. Es algo bien poderoso de parte de Dios y vamos a estar trabajando 4 aspectos muy importantes del matrimonio. El aspecto financiero, cómo que el Señor sane nuestras finanzas en nuestros matrimonios,
Para esta área pues tenemos un matrimonio que Dios, aparte de que lo ha bendecido, están preparados en el área, ellos han estudiado en el área financiera. También tenemos un médico que el Señor lo ha llevado a un nivel de preparación muy poderoso. Él es un urólogo muy importante en el estado de Sinaloa. Él tiene una carrera impresionante, no sé qué tantas, tal vez me equivoco de decir todas las especialidades que el hermano tiene y cómo él es un profesional muy preparado, y él va a estar trabajando en el área física con las parejas, cómo afectan las enfermedades metabólicas en la vida del matrimonio, y va a estar trabajando algunas situaciones muy importantes para el matrimonio. También tenemos un psicólogo que es una bendición. El hermano, aparte de ser un hombre muy preparado, y juntamente con su esposa, que también es consejera, son parejas que me impresionan porque, mire, los dos, el pastor que va a hablar del área financiera, él y la esposa, los dos son contadores. El doctor que va a hablar del área física, él es doctor, la esposa es enfermera. Y el psicólogo que va a hablar de las emociones y conforme también de la palabra de Dios, él es psicólogo. La hermana también es consejera, así que están súper preparados, son matrimonios conectados. Y también vamos a estar trabajando en el área espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales que nosotros acarreamos a nuestros hijos con las cosas que nosotros hacemos? Entonces, las herencias de bendición sobre la familia y las herencias de no tanta bendición sobre la familia que a veces nosotros producimos. Entonces, los vamos a estar invitando que se conecten con nosotros. Dios los va a estar usando también a las parejas que ya se conectaron, que ya hicieron sus pagos y que ya dijeron yo quiero estar allí, se conectaron con quien les van a preparar los alimentos, les van a adornar las cosas, y bueno, cada quien se está conectando en sus lugares, nos están haciendo llegar ideas de lo que están preparando. Bueno, Dios les bendiga porque cada quien en su manera está invirtiendo en su matrimonio, y eso nos da mucho gusto de que, hermano, yo compré esto, compré lo otro, estoy decorando así. Me emocionó las ideas que nos mandaron. Dios les pague todo lo que están haciendo. Los que ya se inscribieron con nosotros, mándenos el texto, hermano, yo ya me inscribí, no se le olvide enviarnos los links. Yo soy de Costa Rica, yo soy de Panamá, tenemos gente desde Argentina, Uruguay ya conectada con nosotros, tenemos gente de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Panamá, hasta gente tenemos de Europa que se está conectando y que están viendo lo que Dios está haciendo en sus matrimonios. Y también queremos que se comuniquen porque queremos hacerles ciertas cosas que va a haber un interno, un momento en el que se les va a atender, y queremos estar pendientes de ustedes, no solamente decirles les vamos a dar la plática, no, se les va a atender. Así que queremos que no se queden solamente con decir yo oí lo que pasó, no, queremos estar al pendiente de ustedes y que la atención sea un poquito más personalizada. Así que diríjanse al interno con una servidora o con mi esposo, con nuestra hermana Yadira, con su esposo, y nosotros vamos a estar atendiéndoles en los chats internos todas sus inquietudes. Así que bienvenidos a este retiro. Queremos que crezcan en su matrimonio, queremos saber cómo ayudarles. Entonces, si usted necesita un consejo, necesita una palabra, tiene alguna duda, que por algún tiempo ha estado ahí y no la ha podido sacar, comuníquese al interno y nosotros vamos a estar ahí en una área de consejería privada con ustedes. Así que le damos la bienvenida. Sabemos que Dios tiene una palabra muy poderosa el día de hoy para ustedes. Creo que mientras preparábamos el tema, el Señor estaba ministrando nuestros corazones también. Así que yo sé que Dios va a hablar a tu corazón esta tarde, y no puede suceder algo fuera si no sucede primero algo dentro. Entonces, creo que Dios primero nos tiene que cambiar a nosotros para poder cambiar después nuestras circunstancias. Y hay una canción que quiero compartir con ustedes. Es una canción hermosa, ministra mucho mi corazón, porque hay una necesidad en el ser humano de que haya un cambio verdadero, de que haya ese sentir de Dios, de que la atmósfera en su vida cambie y los resultados sean distintos. Así que comparto contigo esta alabanza y comunícate con nosotros. Y mientras estás allí, aprovecha y comparte esto con tus amigas. A lo mejor la palabra es para ti, pero también puede ser para alguien más que esté necesitado de que el Señor le dé una respuesta. Así que te invitamos. Y mientras yo te llevo en adoración un momentito, también tú
por favor, comparte esto para que alguien más sea alcanzado. Así que, ¿en dónde estás? Gracias, Dios. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme viva. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y respirar. Y respirar. Gracias, Señor, porque nos haces respirar tu presencia y a veces no lo notamos, a veces nos distrae las cuestiones de la vida, de nuestro diario y de nuestro diario andar, y a veces nos entretenemos en eso, pero yo sé que la presencia de Dios está cerca de nosotros siempre, y me gustó, quería compartir esta canción con ustedes porque a veces tenemos que salir un poquito de la rutina para oír la voz de Dios. Y quiero saludar a las hermanas que están muy activas en los cafecitos, empezando con nuestra hermana Miriam en Cali, que está haciendo, ella está yendo en sector, porque pues no podemos reunir a mucha gente,
y está yendo a visitar a las hermanas, está yendo a ministrarlas y bueno, el Señor la bendiga. También estamos en Bogotá, en el norte de Bogotá, en Sesquilé, con nuestra hermana Fanny, que esa mujer no descansa, ella siempre está trabajando. Estamos en Bogotá, en la ciudad, en el barrio de Usme, ahí está nuestra hermana Luz, que está trabajando, que está haciendo lo posible por estar también reunida con sus mujeres. En Soacha con nuestra hermana Nayibe, que ha estado ahí. En Cartagena tenemos a nuestra hermana Elvia, la hermana Marilis, también ellas siempre se están trabajando, la hermana Diana, que las ayuda bastante en todo el trabajo con las mujeres. Y sobre todo que ella está en el milagro, prácticamente tiene una hora ahí llena de mujeres, la felicitamos. Sí, y ella siempre está trabajando y se mueven para otros departamentos incluso cercanos a Cartagena. Son unas mujeres de mucha bendición. Amén. También ayer tuvimos un tiempo muy hermoso. Me sentía yo como por primera vez, y de ese mico, me sentía yo, ay, las hijas de la casa. Vimos a nuestras hermanas de la iglesia del sur, y tuvimos ese tiempo con ellas. Pues igual solamente no les dije, yo sé que las tengo privadas porque esas son mujeres bien trabajadoras, y le dijimos, nomás pueden ir las bautizadas porque el espacio nada más da el 30% de la gente, y todo el mundo ya tenía lista la gente. Las amamos, gracias por todo lo que hacen. Nuestra hermana Elsie en Girardota también es una mujer que trabaja muchísimo. Personalmente he aprendido mucho de ella. Estamos orando por ella, por la situación que está pasando la familia. Con Alan estás en nuestras oraciones, estamos ahí siempre intercediendo que el Señor esté a su favor. También tenemos a la hermana Lady en Copacabana con su equipo de mujeres. También las felicitamos por el trabajo tan bonito que ellas están haciendo allá en Copacabana, en Bello, con todas las mujeres de los grupos. También tenemos a la hermana María Bran en Río Negro. También la felicitamos por el trabajo que ella realiza allá con las mujeres. Igualmente a nuestra hermana en San Antonio de Prado, nuestra hermana Cecilia, la hermana Sánchez, Cecilia, y nuestra hermana Viviana, que también está en San Antonio de Prado, ella trabajando y en toda el área de la Estrella. En todo el sur. En todo el sur. Y nuestra hermana Yadira, que ella siempre está trabajando en toda el área de Manríquez y todos los Manríquez que hay por ahí, que es Central, que La Cruz, que por acá, que por allá. Bueno, ellos no paran tampoco, Dios les bendiga, y seguimos trabajando. Queremos iniciar con la palabra de Dios, y el tema de hoy es sobre la segunda parte de lo secreto de Dios, y es ¿por qué muchas oraciones no son contestadas? ¿Y cómo lograr esa respuesta de parte de Dios? Porque esta fue una pregunta constante que tuve después del otro cafecito anterior de lo secreto de Dios. Entonces, esta respuesta, ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? Y queremos darles un panorama general de cómo lograr esa intimidad de arrebatar lo secreto de Dios. Amén. 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 Entonces, Yadira, léeme Efesios capítulo 6, verso 12. Amén, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, primero, es tan importante una vida en oración, porque hay un versículo que me lleva a mí a pensar el efecto de la oración, y dice, entra confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hallarás gracia para el oportuno socorro. Si lo tradujéramos a una versión muy muy personalizada mía, yo te diría, llega con Dios, tenle confianza, accesa hasta lo más íntimo, hasta el trono de Dios, toca el cielo y no te regreses con las manos vacías. Entonces la oración es la manera física de hacer realidad las cosas espirituales. Es decir, yo en la oración acceso al trono de la gracia, y de ahí me traigo lo que yo estoy pidiendo en oración y lo volvemos una realidad en el mundo físico. Entonces esto es tan importante que nosotros entendamos qué es la oración. Yo se puede decir como definición de oración encontré, dice, la oración es una práctica que se realiza en casi todas las culturas del mundo, como una búsqueda de Dios o de crecimiento personal. Otra versión decía, es la comunicación con Dios realizada en un ambiente de respeto y de devoción. Y mi definición personal sería,
Es una acción física que cuando la realizas ejerce un efecto poderoso en el mundo espiritual. Wow. Eso sería, para mí esa es la oración. Hay dos cosas que nadie debe de ignorar. Y es que si yo voy a la oración y estoy pidiendo a Dios que Dios me conceda algo, es porque yo he creído que algo del mundo espiritual va a venir a mi vida. ¿Sí? Entonces, yo en la oración voy a accesar a una esfera espiritual. Y yo cuando acceso a una esfera espiritual tengo que entender dos cosas. En esa esfera espiritual hay dos reinos. ¿Sí? El reino de Jesucristo y el reino del enemigo. Hay dos reinos. Y yo cuando acceso, yo no me puedo quedar en el término medio de, yo accesé y no voy para acá ni voy para allá. Yo voy a ir o a un reino o voy a ir al otro. Entonces, esto es tan importante que nosotros entendamos, que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Entonces, no hay un término medio en el reino del Señor. O es blanco. O es negro. Yo dijera, pues yo lo quiero medio azul. No, no se puede. Entonces, esto es tan importante en las oraciones. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios a pedir algo, inmediatamente voy a inquietar al otro reino. Y se va a producir una batalla invisible, pero real, por lo que yo estoy pidiendo. Vea, Satanás no sabe producir bendiciones, pero sabe robarlas. Amén. Digamos que ella pide por una bendición de salvación en su familia o de sanidad. Vamos hablando, tú pides sanidad para tu hermano. Ujú. Y entonces tú eres una persona que ora, le pide a Dios y Dios le oye. Pero cuando Dios envía la respuesta, tú no lo crees. Entonces la duda, tu oración bajó el regalo del cielo, pero tu duda hizo que en el aire el regalo se perdiera. Entonces Satanás tomará tu regalo, que lo peleó en el mundo espiritual y se apropió de él, y se lo llevará a alguien más que va y le pide a cualquier cosa, mono, a santos, demonios, lo que quieras, pero no se lo pidió a Dios. Pero en el mundo espiritual hay una guerra por esas bendiciones. Y ahorita te lo voy a decir a la luz de la palabra de Dios. Nuestra lucha no es con la gente, nuestra lucha es en el mundo espiritual. La oración es un acto físico que repercute en el mundo espiritual. Entonces, como el enemigo no sabe producir, pero sí sabe robar, entonces se roba las bendiciones que le pertenecen a los cristianos y se los lleva a otra gente. Por eso aparentemente uno dice, porque esta gente que se porta mal y le pidió equivocadamente a alguien con una fe negativa, ¿por qué? Si fue a que le pasaran el huevo y la baruja y ¿por qué recibió la bendición? Porque algún hermano, buen cristiano, que pidió con buen entendimiento, pero no con fe, perdió su bendición en los aires. Amén. Entonces, bueno, si al iniciar las oraciones nosotros no estamos conscientes del mundo espiritual, ya perdimos la mitad de la batalla. Vea, esto es importante que nosotros entendamos. Yo sé que a veces es difícil entender, pero nosotros no podemos ganar en lo físico algo que se pelea en lo espiritual, ¿sí? Y nosotros no podemos ganar en lo espiritual algo que lo estamos peleando físicamente. Un ejemplo, ¿qué hace una madre cuando un hijo se porta mal? Castigarlo, Aparte, enojarse con él o orar por él algunas hasta los echan de la casa. también. Yo recuerdo que una hermana me dijo, hermana, yo ya voy a echar a mi hijo de la casa. Me dijo, yo ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Me dijo, yo ya se lo entregué a Dios. Yo le dije, no, usted lo va a echar de la casa y no se lo está entregando a Dios, usted se lo está entregando a alguien más. Le dije yo, obviamente no lo puede retener porque tiene espíritu de callejero, pero no lo puede retener en casa. Pero usted ore. Y cuando ore, reclámelo y dígale, tú eres propiedad de Dios, tú le perteneces a Dios, yo te tuve para la gloria de Dios. Ora por él y dile, yo te reclamo en el mundo espiritual, te reclamo, sea lo que sea que te está atormentando. Y su hijo estaba metido en cosas muy tremendas y algunos amigos intentaron llevarlo
a que hiciera cosas de ocultismo. Pero cuando llegó, las personas que estaban ahí le dijeron que no lo podían recibir porque la mamá de él oraba por él, que no podían hacer nada con él mientras la mamá lo tiene atado a una religión. Y no lo tenía atado a alguna religión, la hermana se lo estaba entregando de verdad a Dios, lo llevaba en oración, lo estaba peleando en el mundo espiritual. Entonces esto es importante que nosotros entendamos. Al iniciar las oraciones, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos yendo a un mundo espiritual, no estamos yendo al mundo físico. El mundo físico es, me duele la cabeza, no me puedo concentrar, es que yo no oro porque me duelen las rodillas, es que yo no oro porque me acuerdo de los frijoles, me acuerdo del arroz que dejé bajo. Entonces, eso es yo a veces estoy peleando más con lo físico que con lo espiritual. A veces ni siquiera dispuse mi cuerpo realmente a la oración, entonces desde ahí yo ya perdí la batalla. Es tan importante, la oración va a entrar a lo que nosotros físicamente no lo podemos tocar, no lo podemos mover. Yo puedo hablar con mi hijo, yo puedo decirle a mi hijo, te estás portando mal, esto, lo otro, pero si yo no voy contra lo que lo está influenciando, porque la rebeldía es un espíritu, porque la pornografía es un espíritu, las adicciones son espíritus de destrucción. Entonces, si yo me peleo con mi hijo, me peleo con la persona y hasta agarro sentimientos, yo ya estoy perdiendo la mitad de la batalla. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo que hay algo detrás de él que lo lleva a hacer. Eso no significa que vaya a estar de acuerdo y diga, ay no, pobrecito, porque lo está influenciando algo. No. Pero eso significa que yo no voy a entrar a cuestiones espirituales como la ira, la contienda, las disensiones, el quebrar mi familia, porque yo sé que hay cosas que se ganan en el terreno espiritual. Entonces, por ejemplo, nosotros hay cosas que debemos de entender, muy, muy, muy importante. Yo cuando oro, yo no voy a orar por las actitudes, yo voy a orar por los espíritus que están influenciando mi casa, mi familia, ese espíritu de incredulidad que no permite la salvación. Entonces yo voy a ir contra lo que está influenciando. No contra la persona. No contra la persona. Volvemos al texto de inicio. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha es contra lo espiritual que se está moviendo. Mira, si yo me lucho contra la persona, hay mujeres que tienen esposos recios, que tienen esposos duros, que tienen esposos incrédulos, y ellas dicen, yo ya le dije, yo ya hasta me peleé con él, yo ya le dije que si no lo voy a dejar. No voy a insistir más ahí. Entonces, pero no van a pelear en el mundo espiritual y decir, Señor, ese espíritu de incredulidad que está sobre mi esposo, yo vengo contra él en el nombre del Señor, y en oración todos los días voy a ir hasta la presencia de Dios por él. Entonces, esto es algo espiritual. Además, la palabra de Dios, tanto en Apocalipsis como también cuando se crea el tabernáculo, la palabra de Dios compara las oraciones con un incienso. Que las oraciones son un incienso que suben delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 8, verso 4 dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vean, vamos a poner un ejemplo para que entendamos humanamente, físicamente lo que es la oración. Yo empiezo a orar y ese fuego que produce el Espíritu Santo hace que el aceite de la unción que Dios ha puesto en mi vida genere un humo, un aroma, que eso va y se va despidiendo y se va despidiendo y eso sube hasta el cielo. Pero hay cosas que impiden que las oraciones suban al cielo. Ya tú me vas a compartir los versículos en donde la palabra de Dios dice que Dios no responde esas oraciones porque hay cosas que estorban y por las cuales Dios definitivamente no responde. Amén. Adelante. Bueno, acá tenemos Salmos 66, 18. Ay, de mi momento, me está fallando. Dice,
si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Ok, la semana pasada también vimos esto. La falta de sinceridad evita la respuesta a las oraciones. Cuando yo no puedo ser sincera delante de Dios y yo no le confieso a Dios, porque a veces nosotros, ay Dios, mi esposo se portó mal, pero yo no le digo que cuando él se portó mal yo también me enchuquicé y yo también me porté mal. Entonces yo nada más hablo de eso. Entonces yo no le digo, Señor, yo también me porté mal y lo que pasó me hizo sentir tan mal y yo también. Entonces esa oración, digamos que es el tipo número 1 de oradores. Es gente que su oración sube, pero apenas si llegó al aire, ese humo se desvanece, no tiene peso, porque hay cosas en su vida que no le van a permitir llegar a la presencia de Dios. También tenemos ahí otro versículo que habla de esto mismo. Job 35:12 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ok, el orgullo y la soberbia en el corazón de la gente impiden la respuesta de las oraciones. Te voy a decir por qué. Porque cuando una persona soberbia, lo veíamos también la semana pasada, dice como el que dijo, gracias Dios porque yo soy bien bueno y porque esta gente mala no es como yo. Entonces, esa gente se les llama religiosos o fariseos, en el que no solamente ellos creen que todo lo que hacen está bien, entonces nunca van con ese arrepentimiento delante de Dios. Entonces Dios resiste al soberbio. La gente que es grosera con los demás, que es respondona con los demás, que es soberbia, Dios la resiste. Entonces, por más orador que sea, su respuesta no va a llegar más que al techo. Su oración no va a llegar más que al techo. ¿Por qué? Porque no va a subir. Ese incienso no le agrada a Dios. También tenemos ahí el Salmo 141:2 y dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Bueno, ahí era lo que usted estaba hablando, de que la oración sube como un incienso. Como un humo, imagínatelo como un humo que va subiendo al cielo. Okay. Adelante. Tenemos Juan 9:31. Sí. Se lo voy a leer en la versión de la traducción en el lenguaje actual y dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Ok, el pecado también es un estorbo para recibir respuesta a nuestras oraciones. El Señor no le da respuesta a la gente que quiere estar en pecado, pero quiere una respuesta de Dios. También está en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ok, la gente que sabe lo que la palabra de Dios dice, pero dice, no, eso no es verdad. Eso lo dijo el pastor, lo dijo el hermano, lo dijo... No, pero cuando sabe lo que la palabra de Dios dice, porque esto no se trata de quién lo dice, sino que lo diga la palabra de Dios, y aún así rechaza la palabra de Dios, Dios lo va a rechazar también a él. Es un efecto secundario de lo que está haciendo. Este me llamó mucho la atención, hermana. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco va a recibir respuesta. dice, también él clamará y no será oído. Claro, ¿por qué? Porque cuando tú no eres capaz de ayudar a alguien que está en necesidad, cuando tú presentes tu necesidad, Dios es tan justo que te va a dar lo mismo de vuelta, o sea, nada. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Isaías 1:15 dice: Eso está poderoso. cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las personas que cometen homicidios, las personas que le arrebatan la vida a alguien más, no reciben respuesta de parte de Dios, a menos que su oración sea pedirle perdón a Dios en arrepentimiento. Pero cuando la gente tiene las manos llenas de sangre, es incoherente que vaya y se presente delante de Dios esperando que el Señor vaya a responder sobre estas cosas. Entonces, esto es bien importante. También tenemos ahí el Proverbios 28:9. Me encantó esto. Dice que cuando nosotros no oímos la ley de Dios,
esto a Dios le resulta de muy mal humor de parte de nosotros, que nosotros esperemos una respuesta de parte de Él. O sea, Dios no responde a los desobedientes. Eso es ley. Isaías 59:3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra boca. Entonces, cuando nosotros hablamos maldades, cuando nos gozamos de que a la demás gente le vaya mal también, Dios no responde sobre eso. La hermana Yaira, por eso le digo que no sea mala. No, hermana, acá le estoy pidiendo al Señor un corazón dado a misericordia. No, creemos que el Señor, estas son una de las cosas por las que no responde el Señor. Ahora, en Santiago capítulo 6, verso 2, habla otra de las cosas, y este es el segundo tipo de orador, a los que Dios les quiere responder, pero la respuesta no les llega. A los que hablamos hasta ahorita, la oración no les va a llegar la respuesta porque el pecado debilita la oración. O sea, ese humo lo vuelve fácil de disolver, porque al inicio hablamos un texto que está súper poderoso, que dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, contra principados, contra gobernadores. Y lo dice: huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, mucha gente cree que los demonios viven en el infierno. No, viven en el primer cielo, o la atmósfera, lo que conocemos como atmósfera. Ellos viven ahí habitan, ¿sí? Y están ahí dedicados a estorbar tus oraciones. Ese es su trabajo, ¿sí? Entonces, como ellos habitan ahí, tu oración va subiendo, pero como hay pecado en esa oración, entonces el demonio dice: esta oración huele a algo parecido a mí, y rápidamente las absorben. Ahorita te voy a explicar con la palabra de Dios en donde dice esta parte de que ellos están ahí peleando por las oraciones. Pero mientras seguimos con este tema. Ahora, el segundo tipo de oradores son las personas que oran, pero oran sin fe. Se toman el tiempo, la delicadeza de orar y de clamar a Dios, y hasta hacen buenas oraciones que Dios está dispuesto a responder, pero que no las responde porque nosotros toda esa oración, después de darla, la bañamos con la duda. Santiago 1:6, exactamente. Hermanas, te los quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente. Okay. Le va a gustar esto. Dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. La mayor parte de mi vida la viví en un puerto precioso, Mazatlán. Dios bendiga, Ciudad Santa. Y uno puede acercarse al malecón y ver las olas, y es algo espectacular. Cómo van subiendo la intensidad, y suben y de una caen. Y esa es la fe de mucha gente, que se deja mover por las circunstancias. Entonces cree, y ahora lo miras en la iglesia y declarando en fe, atando, echando fuera demonios, y bueno, y algunos dicen: lo ato, lo cojo, lo aviento al fondo del mar, y nada, que el que se fue al fondo del mar fue la fe de él, que la traía como una ola, un día la traía arriba, arriba, y luego pum, cae esa fe. Al día siguiente, no, está en la lona, está aquí, está allá. Entonces, ese tipo de oraciones, más que oraciones, solo son buenos deseos. No pasan de ahí. No pasan de ser buenos deseos y no se convierten en realidad, no tienen la fuerza para volver a nosotros. Son oraciones que Dios realmente quiere responder, pero a nosotros nos falta fe. Y a veces ni siquiera sabemos que nos falta fe. Pero yo te voy a decir, si tú eres una persona que te falta fe. Tú eres una persona que te falta fe cuando tú oras un día y al otro no. Y al otro no. Y luego oras 2 días y al tercer no. Y al tercer no. Y luego oras 15 días seguidos y ya te sentías bien fortalecido. Y ya. Y otra vez no. Ajá. Entonces, tú eres una persona inconstante. A eso va en Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. O sea, porque la duda
a veces nos embarga tanto que nos la hace vestir de otras cosas, al grado en que dudé tanto ese día que ni siquiera le pedí a Dios. Entonces ese día mi oración ya iba, ya había pasado la primera atmósfera, ya había pasado el segundo cielo, porque la Biblia dice que hay 3 cielos, el primer cielo que es la atmósfera en la que nosotros estamos, el segundo cielo donde están las estrellas y el tercer cielo en donde está el estrado de Dios. Entonces ese ya iba ya por Marte, por Júpiter, no sé, ya estaba allá arriba, y entonces ya la oración ya iba con fuerza, había atravesado los demonios del primer cielo y ya iba sobre el segundo cielo. Pero luego yo, al siguiente día, dejé de orar. Entonces, ¿qué crees que pasó? Ya no, Dios no la escuchó. Dios ya no lo escuchó. Para esto te voy a poner el ejemplo de Daniel. Es donde te dije que íbamos a sustentar con la palabra de Dios, de que los demonios están ahí en el aire peleando por tus oraciones. Ni siquiera por tus oraciones, por la respuesta cuando vienen con la oración. Porque Dios siempre contesta. El detalle es, si no te llega, es porque la paquetería se fue para otro lado. Vea, Daniel capítulo 10, verso 12 y 13. Un segundito, entonces dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vean, paremos un momento ahí. ¿Desde cuándo Dios había oído la oración de Daniel? Desde el primer día. Dice, desde el primer día, ni siquiera se había puesto a orar Daniel, solamente había dicho, voy a orar. Desde el momento en que él se dispuso en su corazón para orar, Dios ya había oído la oración de Daniel. Así como Dios oye desde que tú dices, voy a orar por mi hijo, y Dios dice, yo ya oí la oración de la hermana Mayra, yo ya oí la oración de la hermana Sonia, yo ya oí la oración de María, yo ya oí la oración de Elvia. Desde el momento en que tú dices, voy a orar, Dios ya conocía el deseo de oración tuyo, y desde ese momento lo oye. Y luego le dice, y yo le dijo, desde ese día que tú te dispusiste, fueron oídas tus palabras, y a causa de eso Dios envió al ángel y le dijo, ve y lleva la respuesta de la oración que apenas va a hacer Daniel. Wow, impactante. Eso es impresionante. A veces todavía la palabra no ha salido de tu boca y la respuesta de Dios ya viene en el aire. Eso es importante que tú entiendas, porque Dios conoce el deseo de tu corazón, Dios conoce la intención de tu corazón, y desde que fluye tanto, dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Desde que te dispones, Dios ya ha respondido. Así de efectivo es Dios. Pero dice, verso 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjate lo que sucede. Daniel estaba decidido a orar, y Dios dijo, Daniel es orador, seguro que va a orar hasta que le responda, así que le respondo mejor de uno. Entonces, él, en la intención de su corazón, Dios ya estaba respondiendo la oración de Daniel. Pero ¿qué iba a hacer que llegara la respuesta a Daniel? La situación estaba que cuando venía el ángel con la respuesta, con el paquete divino a la vida de Daniel, el príncipe de Persia se le atravesó en el camino. Es un principado, era tan poderoso este demonio que gobierna sobre un país, un principado, o un país o varios países. Entonces se le atraviesa a Daniel para robar la respuesta de la oración de Daniel. Así como probablemente tú estés orando por algo y alguien está ahí estorbando la oración por la que tú estás clamando. Estás tú orando, pero también en el aire hay una guerra. Dios está peleando por enviarte la respuesta, y Satanás está peleando por robarse tu respuesta. Yo no sé si tú, que estás del otro lado de la pantalla, me estés entendiendo la importancia de permanecer constantemente en la oración, en la que yo digo, ok, hoy no voy a orar porque hoy me siento cansado.
Ese es el segundo tipo de orador, el que desiste. Imagínate donde Daniel se hubiera desanimado un día. No, pues hubiera perdido el intento que estaba haciendo. Entonces, o que Daniel hubiera dicho, ay no, con tantos problemas aquí en Babilonia, yo estoy tan desmotivado, me agarró la depre. No lo cogió la pereza, como la decimos acá en Colombia, ay no, qué pereza todo. Entonces ese día sonó la alarma y Daniel la apagó y ese día no oró. Y el ángel peleando contra el príncipe de Persia. Yo siendo el ángel me devuelvo. Entonces eso pasa. No es que Dios no responda a nuestras oraciones, es que a veces nosotros no permitimos que llegue la respuesta, porque cuando la respuesta viene en camino, nosotros paramos nuestras oraciones y entonces o el ángel se regresa o tu oración fue robada en los aires, y es lo más probable, es que la bendición que venía para ti, algún pagano está disfrutando de ella. ¿Por qué? Porque tú no tuviste la suficiente confianza de seguir peleando hasta que tu respuesta llegara a tu puerta, hasta que el ángel le dijo, yo vine, tú empezaste a orar, tú te dispusiste en tu corazón y el Señor me envió, le dijo, pero la cosa no está tan fácil, le dijo, me retuvo 21 días. Hay gente que la respuesta ha estado retenida 1 año, 2 años, 3 años, porque el ángel está allí peleando y usted, ay, se quedó dormido, usted, ay, no se levantó usted, entonces la respuesta no va a llegar. Yo no sé si la revelación de Dios está abriendo tu entendimiento para entender que el reino espiritual funciona también en cosas parecidas, pero también muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Vea, ¿usted cree que si yo me pongo a dieta hoy y mañana la dejo y luego pasado mañana la tomo otra vez y después de otro día la vuelvo a dejar, lograré bajar de peso? No, al contrario, puede ser posible que antes suba más. Exacto, la resistencia del cuerpo se va a aumentar. Sí. En el mundo espiritual, cuando tú le das tregua al enemigo, él se fortalece y luego viene con toda contra ti. ¿Por qué? Porque tú no estás entendiendo que la oración constante, por eso dice el Señor, orando siempre, no dejando de orar. El Señor insistía en que nosotros debemos de estar orando y decía, no dejen de orar unos días y luego vuelvan a orar. No, en todo tiempo. Todo tiempo. Y luego Dios nos da estas palabras para que nosotros entendamos. Yo no sé si es un principado, si es un gobernador, si es una hueste, y dependiendo el nivel de lo que esté peleando contra tu respuesta, va a ser lo que tú tengas que orar. Ok, si yo estoy peleando contra un principado que puede gobernar un país, mi guerra va a durar bastante y dependiendo mi nivel de espiritualidad voy a lograr recibirlo. Si estoy peleando contra un gobernador gobierna en un estado, ustedes le departamento. Ustedes le dicen departamento. Entonces es un rango un poco más bajo, pero igual poderoso. Y luego si estoy peleando contra una hueste, pues entonces esos son menos rango. Entonces mi oración a lo mejor la voy a prolongar 15 días, 20 días, menos tiempo. Y entonces, pero Daniel era un hombre lleno de oración, era poderoso en la palabra, lleno de revelación, había vivido muchísimas cosas y él no se desanimaba fácilmente. Así que Satanás literalmente se vino con todo contra Daniel y dijo, pero Dios sabía la insistencia de Daniel y dijo, ok, el ángel va a ir. Y como se le va a atravesar el príncipe de Persia, que también se puede traducir que era el mismo Satanás quien estaba peleando la bendición de Daniel, el Señor le dijo a Miguel, Miguel, ve, destruye al príncipe, quítalo del camino del ángel, porque ese ángel va a llegar hasta Daniel, porque Daniel no ha dejado de orar en ningún momento. Entonces el ángel dice que llega Miguel a pelear contra el príncipe de Persia y el ángel entonces se queda ahí y va y entonces le lleva la pelea, queda allí con los príncipes, con los reyes, dice, queda ahí la pelea, pero él se va a Daniel a llevarle la respuesta. Entonces tu determinación en la oración va a depender la respuesta que tú vas a tener de parte de Dios. Esto es importante que nosotros entendamos, porque el primer método que Satanás va a utilizar va a ser desmotivarte. Antes de que Daniel tuviera la respuesta, Satanás ya había trabajado tantísimo en desmotivar a Daniel para orar.
Así es, y lo atacó mediante un edicto, ¿cierto? Para que él ni siquiera pudiera hacerlo. Entonces, él está trabajando en todo tiempo, Exacto. en todo momento, él no para. Por eso el Señor a nosotros también nos invita a que oremos sin cesar. Lo peor del caso es que a Daniel pues lo amenazaron con echarle una cosa de leones para que no orara, esto, lo otro, que el horno de fuego contra los otros 3. A nosotros nos detiene El celular, la televisión, a veces el puro ocio. Entonces Satanás va a mandar distractores a tu vida porque él desea que tú no ores. Él desea que tú no ores porque así todas tus bendiciones van a ser retenidas en el aire. Todas tus bendiciones van a ser retenidas. Yo no sé, pueblo de Dios, si me estás escuchando, estás entendiendo la importancia de por lo menos un momento en tu día hacer una oración formal. Volvemos a la semana pasada, entrar en lo secreto. En lo secreto de Dios. Mira, Daniel sabía que una oración informal jamás iba a tener la misma efectividad que una oración intensiva. Daniel, aparte de que todo el tiempo me imagino que estaba pensando en el Señor, porque el Señor le daba visión, le daba revelaciones, Daniel tomaba espacio de su vida y abría las ventanas para mirar hacia Jerusalén y ahí tener su intimidad con Dios. Entonces, nosotros sabemos que la oración informal es eso que la palabra de Dios dice, oren en todo tiempo. Eso de que, ok, estoy cocinando y estoy hablando con el Señor, le estoy contando lo que me pasa, estoy haciendo algo y pensando en Dios, platicando con Él. Pero debo de tener un tiempo en el que yo debo de pedirle al Señor que todas las bendiciones que fueron asignadas a mí las haga llegar. Amén. Que Él pelee en los aires mis batallas. Que donde yo no puedo, lo que yo no puedo hacer físicamente, lo puedo hacer espiritualmente. Entonces el Señor se está moviendo allí. Él está obrando. Pero a veces los que no obramos somos nosotros. Dejamos de lado esa cosa tan importante que va a ser. Porque mucha gente cree que orar es hablar elocuentemente con Dios y eso no es orar. Orar es estar ahí con un corazón sincero, abriéndole al Señor el corazón todos los días y expresándole el deseo de nuestro corazón, diciéndole que le amamos, diciéndole que nos importa. Nosotros demostramos a alguien que nos importa cuando hablamos con esa persona, nos Cuando comunicamos, le dedicamos ese tiempo y le decimos que no nos importa cuando no le dedicamos el tiempo. Hay esposas que no le dedican el tiempo al esposo ni para cocinarle algo en el día, ni para decirle, sabes que te amo, te quiero, o por lo menos, ay, me caes bien. No se dedica un tiempo, un espacio que fraternice eso. Entonces es importante. Satanás va a querer de cualquier modo robarte la atención para que tú no ores, porque él sabe que cuando tú no ores, definitivamente ya estás derrotado. Pero ahora, el tercer tipo de orador, tercer persona de oradora, es esas personas que nunca dejan de orar, que se pueden concentrar tanto en la presencia de Dios, que su espíritu puede sentir el espíritu de Dios, que entran a la intimidad con el Señor, que derraman su alma delante de Él. Esas oraciones en las que se entregan todo para con Dios. Donde podemos derramarnos delante de su presencia. Exactamente. Este tipo de orador yo lo comparo con Job. Job era un hombre que cuando estaba bien, oraba. Cuando estaba más o menos, oraba. Y cuando estaba mal, más oraba más. Sí. Entonces, es una persona increíble. De hecho, estando bien, todos los días le oraba a Dios. Y le decía, Dios, por si yo pequé y no me di cuenta, o mis hijos pecaron y yo no supe, yo te presento un sacrificio, hacía un sacrificio, y le oraba a Dios para que Dios
los perdonara y Dios supiera que él era importante en la vida de esa familia. Entonces Job había logrado un espesor en ese incienso una insistencia que sabía que esa insistencia irrumpía en los cielos y abría la atmósfera de Dios. Y en la casa de Job se creaba una atmósfera de Dios tan impresionante que ese incienso hacía como un escudo de protección sobre él, sobre su casa, sobre sus bienes, sobre su salud, sobre todo lo que él tenía, porque eso sale de la boca de Satanás, sobre todo lo que él tiene, le dijo, no solamente lo tienes cubierto a él, le dijo, lo tienes cubierto sobre todo lo que él tiene. Hermana, sobre tu casa, sobre tu carro, sobre hasta la almohada en la que duermes, pero sobre todo, y lo más importante, es sobre tu vida y sobre la vida de los que tú amas. Cuando tú oras, se crea un humo, una incienso de Dios que crea una atmósfera divina que no, es impenetrable. Mira, había sucedido tanto esa atmósfera en la vida de Job que se había producido un escudo de protección. Que cuando el Señor dice que Satanás sube allá a darle todos los chismes de lo malo que tú y yo hacemos, y sube y le dijo el Señor, no me platiques de los hermanos que se portan mal, le dijo, ¿no has considerado a Job? Varón perfecto. Imagínate cómo habla de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como Job, le dijo. ¿Lo has pensado? Y le dijo Satanás, sí lo he pensado, y sí lo he visto, y he querido ir a su casa, pero no puedo. No puedo, le dijo. No lo puedo porque tú lo tienes cercado. Y ese cerco era la unción de Dios, que las oraciones de Job se habían convertido en esa protección divina sobre todo lo que él tenía. Entonces, era tan importante la oración en la vida de Job, que no había un momento en el que él, un día en el que él se pasara y dijera, yo no tuve tiempo, hoy no hablé con Dios. No, tenía una verdadera intimidad con Dios, al grado en que se había vuelto impenetrable la vida de Job. Fíjate lo que le dice, ¿no lo has considerado? Le dijo, sí, pero quítale la cerca. Quítale la cerca, le dijo, para que yo pueda entrar, para que veas. O sea, hermanos, la oración constante, la oración entregada, esa oración produce un peso de gloria que crea una atmósfera alrededor tuya. Y lo más importante es que ese humo subió, vételo imaginando como si subiera en forma de un tubo que va subiendo como si se hiciera un tornadito de ese incienso. Sube, penetra el primer cielo, penetra el segundo cielo, penetra el tercer cielo, y entonces tú quedas conectado directo al trono de la gracia. Entonces Job iba a algún lado, la gracia estaba. Es lo que David dice, el bien y la misericordia me seguirán. Ya no los tengo que andar persiguiendo yo. Ay, hermano, tengo que trabajar 14 horas para que me vaya bien. No, dijo David, ellos me siguen, van detrás de mí, porque la oración te crea un acceso directo de atmósfera de Dios. Entonces hay como esa abertura en el cielo, directo, cielos abiertos para tu casa, porque la oración lo hizo por medio de esa nube espesa de la gloria de Dios. Entonces baja, donde tú vayas, eso va a ir contigo, te va a seguir, porque el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Amén. Esto es importante que nosotros entendamos. Este es el tercer tipo de gente que sabe orar y que sus oraciones siempre van a tener respuesta. Yo no digo que nunca vamos a tener pruebas. Aún Job tuvo pruebas muy duras, pero estaba garantizado el éxito de Job, tan garantizado que el Señor después le da 100 veces más. El doble de todo lo que él tenía. Amén. Y en el mundo espiritual, créeme que 100 veces más, y la vida eterna, porque hasta le dedican un libro en la Biblia. Así. Entonces, el fuego del Espíritu Santo va produciendo en ti ese incienso, ese humo que sube como olor fragante delante de Dios. Y entonces esa oración
vuelve impenetrable tu vida. Y las oraciones van a ser respondidas, porque entonces el Señor seguramente va a pelear por mí siempre. Entonces nosotros debemos entender que este nivel de oración es muy poderoso. Me encanta saber que el toque de la gloria de Dios está al alcance de una oración. De una oración. Yo recuerdo que en una de las frases que puse en mi libro es: tu milagro está al alcance de una oración, solo que no sabes cuál de todas va a ser. Amén. Pero en una de esas oraciones, el ángel va a alcanzar a traerte la respuesta. Entonces, ¿por qué las oraciones no son contestadas? Si lo pondríamos así, las primeros es por el pecado, porque el pecado debilita la oración. Ese humo no alcanza a traspasar la primera atmósfera, el primer cielo. El segundo tipo de orador, ¿por qué Dios no le llega la respuesta? Porque Satanás se la robó en el aire, perdieron la batalla. Pero el tercer tipo de orador es el que va a tener una oración eficaz, porque va a estar allí persistente. Y la oración persistente, como cerramos la semana pasada, la oración de la viuda que siempre está ahí, ¿tú crees que Dios no la va a responder? Dios la va a responder en tu vida. Entonces, hermana, por difícil que parezcan las cosas, hermano que estás ahí, por difícil que parezcan las cosas, tu oración va a tener respuesta si tú no menguas. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, me encanta ese texto. Ese texto dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero sin fe, Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan, o Dios premia a los que le buscan. A los que le buscan siempre, creyendo, aún tu fe sea poca, pero no la pierdas, se va a incrementar. Cree, Dios te va a responder. Galardones quieren decir regalos del cielo. O sea, a los que buscan a Dios, los regalos del cielo le van a llegar. Dios es galardonador de los que le buscan. Tanto vas y le buscas a Dios, que tus galardones van a llegar aquí y luego en la vida eterna. Así que Amén. yo sé que yo solamente necesito algo: el toque de Dios, el toque de su gloria sobre mi vida, y las cosas van a ser diferentes. Quisiera que nos llevaras en oración mientras canto esta alabanza. Y me gusta buscar a Dios con un corazón que pueda tocar el trono de Dios, que pueda conmover su corazón. Y quiero con todo mi corazón que Dios ponga en ti tanto el querer como el hacer las cosas. Amén. Si no habías estado orando insistentemente, levántate. Lucha primero contra tu cuerpo, contra tu mente que quiere distraerse. Pero ama tanto a Dios que puedas interrumpir hasta su mismo trono, tocar el cielo y no regresar con las manos vacías. Ahí donde están cada una, dispongámonos para perfumar el trono de Dios en esta tarde. Quiero leerles Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Señor Jesús, venimos esta tarde ante tu presencia, amado Rey. Venimos ante tu presencia para adorarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por todo lo que nos presentas, tanto lo bueno, Señor, como aquello que no nos agrada, amado Jesús. Tú pusiste tu mirada en nosotros, amado Rey. Has puesto tu mirada en nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor. Has tenido misericordia de cada una, Señor, de mis hermanas, de cada una de las mujeres que están detrás de esta pantalla, Señor. Tócanos en esta tarde, Señor.
Tengo Desciende que con tu llorar presencia sobre en tu nosotras, amado presencia. Jesús. Tócanos, Tengo Señor. que buscar Toca nuestro y corazón, adorar. Señor Jesús. Y tengo Derrama que tu gracia, Señor, sobre cada declarar mujer, sobre cada que persona no he detrás de esta sentido pantalla, Señor Jesús. nada igual. Danos la perseverancia, Señor Jesús, para clamar por sus hogares, por sus hijos, por sus Tu gloria va al familiares, viaje, Señor, por sus Y vaya a cada hogar necesidades, que está Padre oyendo Santo. esta palabra. En el Desciende nombre sobre de la vida de Jesús. cada persona, Señor. Desciende con tu He presencia, amado aprendido Rey. a Que llamar sientan el toque tu de tu Espíritu atención. Santo, Señor. Voltea y míranos en Con esta un tarde, corazón Señor. humilde Mira y nuestro corazón verdadera que se presenta ante ti, amado Rey. Abracé Que nuestra con oración, acercarme Señor, hacia suba como ti. aroma fragante al cielo, Señor. Que suba como ese Como alguien incienso, amado Rey. agradecido Como ese humo que trae que una te has cobertura dado sobre el nuestra perdón. familia, sobre nuestra vida, Señor. Lo que Como una cobertura, un decía escudo de ti. sobre cada hogar, amado Rey. Oh, Así como cubrías a Job, porque Señor. lo estoy Que movamos tu viviendo corazón en en mí. esta tarde, Ante Señor. el toque de Necesitamos tu tu gloria, presencia, amado Jesús. no me No nos puedo podemos resistir. resistir ante ti, amado Rey. No nos Tengo podemos que resistir llorar ante tu en tu presencia. presencia. Quebranta nuestro Tengo corazón, que Señor buscarte y adorar. Quebrántanos, Y tengo amado que Rey. Que tu gloria declarar descienda sobre nuestra vida. Que no he Que sentido declaremos tus maravillas, nada amado Rey. Que veamos tus igual. milagros. Que veamos tu Tengo gloria que sobre nuestras dejar vidas. mi canto. Que podamos declarar Cuando bendición siento el sobre fuego otros, santo, amado Rey. Que tengo podamos que ser de darte bendición, la Señor. gloria. Que lo que recibamos Porque de tu ti podamos poder dárselo a me otras toca. personas. Y tengo Tócanos que en esta decirle tarde, al Señor. mundo Toca nuestras que no vidas, toca existe nuestro nadie corazón. Coloca un amor como tú. genuino hacia ti, Señor Jesús. Llévanos a una intimidad contigo, Ante el amado Rey. toque de tu gloria, Llévanos a una intimidad contigo, Señor. no me No puedo podemos resistir. resistir ante tu Oh, no, no. presencia. Tengo que Tu llorar presencia está con en tu nosotros donde presencia. vayamos, Tengo Que nos postremos ante ti y te adoremos. y tengo que Te adoremos, Señor, con todo lo declarar que somos, Señor. que no he Que te glorifiquemos sentido con nuestra vida, nada Señor. Que igual. seamos de testimonio para otras personas, Señor. Aviva nuestra fe, Señor Queremos Jesús. sentir tu Te presencia, pidamos Señor con Jesús. fe, amado Rey. Gracias. Limpia nuestro corazón de todo Responde la pecado, oración del Señor. corazón de tus hijos. Aún el corazón, Señor Jesucristo, esos pecados que no nombre de conocemos, Jesús. amado Rey. Bendice a cada una de nuestras hermanas, Es nuestra Señor. oración que el Señor se quede contigo esta semana y que te vuelvas visitante recurrente, fans destacado del trono de Dios y de su Amén. gloria, y que no dejes de orar, aunque se te haga pesado, a veces, aunque sientas que no vas a poder, insiste. Esa insistencia va a traer la respuesta de Dios. Así como Daniel logró su respuesta, así como Job tenía un acceso directo al trono, o un orador por excelencia. Así deseamos que la presencia de Dios se quede con ustedes esta semana. Amén. Bueno, hermana, yo estoy muy emocionada porque mañana tendremos nuestro retiro de parejas a partir de las 9 de la noche, hora Colombia, hasta las 12 de la noche, mañana y el día sábado. De verdad que va a estar increíble, los exponentes son personas increíbles. Pueden ver los hermanos que estén bautizados, los que no estén bautizados, personas que necesiten que Dios haga algo en sus vidas. Yo personalmente he sido muy edificada a través de cada retiro. Bueno, les cuento un poquito. Mi matrimonio fue restaurado para la gloria de Dios. El Señor ha hecho cosas impactantes en nuestra vida. Nos ha enseñado a amarle con todo el corazón y a servirle con todo lo que somos. Y cada una de estas conferencias que nos han dado, todo lo que hemos visto en los retiros nos ha edificado mucho, en todos los sentidos, en lo económico, en la convivencia. Hemos aprendido a tolerarnos, a amarnos, y hemos sido de bendición para otras parejas.
Lo más bonito es que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica y llevarles a otro lo que recibimos acá. No se lo pierdan, de verdad que no se van a arrepentir. Y bueno, ahí los esperamos y el próximo jueves también. Sí, el próximo jueves igual, un cafecito para el alma. Estamos viendo muchas respuestas de parte de Dios, pero el día de mañana tenemos desde las 9 de la noche Colombia hasta las 12 de la noche en Colombia va a estar siendo nuestro retiro. Para la gente que nos está preguntando, la hora Pacífico en el norte va a ser de 7 a 10, pero pueden checar en Google la diferencia de horarios con nosotros. En Costa Rica creo que es una hora menos que aquí, entonces ellos empezarían de 8 a 11. Panamá creo que estamos en la misma hora y hay gente que sí está en horarios muy, muy diferentes que nosotros, pero igual se van a conectar y van a estar ahí. Pues Dios les bendiga. Que deseamos y es hermoso ver restaurados los matrimonios. Amén. Entonces que el Señor les bendiga y conéctese con nosotros, mándenos su mensaje por interno y vamos a estar ahí. El día de mañana Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Matrimonios van a ser restaurados, parejas van a ser edificadas y van a desear buscar la presencia de Dios de una manera poderosa. Vamos a tener testimonios de lo que Dios ha hecho también en alguno va a haber un poquito de todo y sobre todo va a haber Dios obrando en la vida de la gente. Que el Señor les bendiga y bueno, nos despedimos deseando que la presencia de Dios se quede con ustedes. Amén, pónganse bien románticos mañana, adornen sus habitaciones, su cena. Hasta donde su presupuesto les dé. Amén. Pero sorpréndanse y bueno, que terminen con un final muy feliz la noche de mañana. Quienes nos van a acompañar pueden inscribirnos aún al perfil de la hermana Marta, el misionero, a la página de la Asamblea Apostólica Colombia. Si gustan también me pueden inscribir por el interno y les vamos a estar brindando la información, o a mi esposo, y les vamos a compartir todo para que se puedan conectar el día de mañana. Dios les bendiga, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. El Señor les bendiga.